Yo amo a Jesucristo con el corazón. Yo amo a Jesucristo con el corazón. Lo amo con el corazón. Lo amo con el corazón. Mis hermanos, buenos días, bendiciones para todos, gracias por estar acá esta mañana. Hoy vamos a dar inicio a un nuevo estudio en nuestra escuela dominical. Vamos a iniciar ahora el estudio del libro o de la carta de Santiago. 5 capítulos, hermanos, es una carta pequeña. Vamos a ver cuántos domingos nos va a ocupar esta carta que, aunque corta, debo decir, hermanos, contiene o está llena de gran contenido. Muchos han dicho que Santiago es la carta que habla más de un cristianismo práctico, un cristianismo práctico. Yo quiero que en esta mañana, pues, básicamente hagamos una breve introducción. Ya cada uno de ustedes ha recibido la hoja correspondiente a lo que es la revisión, pequeña introducción de Santiago. Por supuesto, no la vamos a cubrir toda, eso es para que usted de pronto lo pueda leer en su casa, en la intimidad de su hogar, y se familiarice un poco más con esta carta de Santiago, que Martín Lutero pues reconoció era la correcta epístola dispersa. Quiero que recordemos un poquito, hermanos, acerca de Martín Lutero, porque Martín Lutero, quien fue un sacerdote católico, se le conoce posiblemente como uno de los primeros reformadores de la iglesia, precisamente porque Lutero, siendo un sacerdote católico, comenzó a ver ciertas anomalías en las prácticas de la iglesia católica, específicamente una de ellas las indulgencias. ¿Qué eran las indulgencias, amados hermanos? Simple y sencillo: comprar la salvación para, según ellos, según el catolicismo, sacar a la gente del purgatorio. Es decir, las indulgencias eran una cuota de dinero que se le pedía a la gente para, bueno, dependiendo del pecado que esa persona haya tenido en su vida, pues en ese entonces decía, bueno, deme cierta cantidad, vamos a orar para que esta persona pueda salir del purgatorio y pues finalmente ser salva. Martín Lutero comenzó a ver, y no solamente esta práctica de las indulgencias, sino muchas otras, comenzó a ver que no estaban de acuerdo con la palabra de Dios y comenzó a hacer ciertos cambios, esa reforma, ¿no? Sin embargo, Martín Lutero fue uno de los que tuvo gran conflicto con Santiago, con la carta de Santiago. ¿Por qué? Para Lutero y muchos otros, la salvación es únicamente por fe. Han escuchado ustedes ya esta lección, ¿no? Hemos hablado de ello muchas veces. Hay gente que piensa hoy en día que la salvación es únicamente por fe y no hay nada más que hacer. Bueno, la problemática con la que se encontró Lutero fue cuando llegó al capítulo 2 de Santiago, donde Santiago dice que la fe sin obras es muerta y que debemos poner a trabajar nuestra fe por medio de las obras. Al parecer, Santiago nos dice que en cierta forma las obras son necesarias, son indispensables en el proceso de salvación del hombre. Jesús mismo dijo, si me amáis, obedeced mis mandamientos. Es decir, no es solamente un asunto de fe. La salvación, aunque incluye fe, no es solamente un asunto de solamente fe. Hay algo más que nosotros necesitamos hacer con nuestra fe. Entonces, Lutero no pudo reconciliar a la perfección lo que Romanos capítulo 4, versículos 1 al 5 dice, con lo que Santiago 2, casi que desde el versículo 14 al 26 dice.
Vamos a encontrar, hermanos, que es una carta pues bastante llena de información, bastante llena de contenido, pero tal vez lo que estamos poniendo en la presentación es quizás un poco confuso. ¿Quién escribió esta carta de Santiago? Es decir, ¿quién es Santiago? Y estoy poniendo en la presentación, ¿fue acaso Santiago, Jacobo, Santiago, Jacobo, quien escribió esta epístola? Y pongo estos nombres, mis hermanos y amigos, porque dependiendo de la traducción que usted esté utilizando, pues va a encontrar en ocasiones Jacobo, de hecho lo vamos a ver en un momento, o va a encontrar Santiago. Hay por lo menos, según la Reina Valera 1960, de nuevo, encontramos 4 Santiagos en la Biblia. 4 Santiagos. ¿Cuál de ellos fue el que escribió, esta carta? Si quiere, vamos a ir haciendo una lectura. Recuerde que esto es una introducción, hermanos, del día de hoy, pero vamos a ir haciendo una lectura y vamos a ir descartando para ver cuál fue de los 4 Santiagos que aparecen en la Biblia, cuál fue el que escribió esta carta de Santiago. Si gustan, en primer lugar, vamos a leer Mateo capítulo 10, versículos 2 y 3. Si gustan por ahí, hermanos, buscarlo. Mateo capítulo 10, versículos 2 y 3. En esta ocasión se nos da el nombre de los 12 apóstoles. Muy bien, los 12 apóstoles. Dice el versículo 2, los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Subraye, Jacobo, hijo de Zebedeo. Aquí estamos encontrando el primero. Vea que este Jacobo en realidad es Santiago. Por eso les decía hace un momento, depende de la traducción que usemos. Al usar la Reina Valera, encontramos a este Jacobo, en primer lugar, hijo de Zebedeo y hermano de Juan. Estos, por cierto, hermanos, estos son hermanos, ¿no? Juan, que conocemos nosotros, el apóstol Juan, pues su hermano era Jacobo. Dice Felipe, verso 3, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, el segundo Jacobo, hijo de Alfeo, Lebeo, por sobrenombre Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que también le entregó. Que ahí encontramos entonces de los 12 apóstoles, 12 llamaban Jacobo o 12 llamaban Santiago, para que vayan más o menos ingresando usted en la clase. Uno era Jacobo, hijo de Zebedeo, y el otro era hijo de Alfeo. Muy bien. Ahí encontramos a 2 y el tercero lo encontramos en Juan, capítulo 7, versículo 5, que yo quiero que alguno de ustedes por favor me lea. Juan capítulo 7, versículo 5. Por cierto, hermanos, esta lectura pues nos ayuda a entender que aparentemente pues María y José tuvieron más hijos. ¿Ok? Contrario a lo que se cree. Quiero que leamos tal vez desde el 1, Juan 7, 1 al 5. Sí, hermanas, por favor.
Interesante lectura, ¿verdad? Dice acá que ni sus hermanos creían en él. Bien sabemos, hermanos, que Jesús tuvo algunos medio hermanos, vamos a decir, ¿ok? Porque obviamente fueron hijos que José y María tuvieron. Pero es interesante el versículo 5, que dice que algunos de sus hermanos, o literalmente, ni aún sus hermanos, creían en él. Dentro de sus hermanos se encuentra Jacob, ¿no? En un momento lo vamos a leer, pero quiero también que leamos Lucas 6:16. Lucas 6:16, encontramos el último, hermanos, el último Santiago o Jacobo. Ya usted debe ir entendiendo que estos términos son intercambiables, ¿verdad? Son intercambiables ahí. En Lucas 6:16, vea lo que dice la palabra. Permítame, lo encuentro. Nuevamente en la elección de los 12 apóstoles, dice Judas, hermano de Jacobo, y Judas Iscariote llegó a ser el traidor. Okay. Si nosotros hacemos esta lectura que hemos hecho, entonces vamos a darnos cuenta en palabras sencillas que a la luz de la palabra del Señor encontramos 4 Jacobos, ¿okay? O 4 Santiagos. Podemos ir haciendo, hermanos, algunas eliminaciones para ir viendo o ir descartando quién es el escritor de esta carta de Santiago. Bueno, Santiago, hijo de Alfeo, y Santiago, hijo de Zebedeo, eran ambos apóstoles. ¿Estamos de acuerdo? Pero cuando nosotros leemos Santiago 1:1, él no se identifica como un apóstol. Si gusta, puede tener por ahí Santiago ya abierto, tal vez sería de utilidad. Santiago 1:1 dice, vamos a leerlo, cómo se identifica este escritor. Santiago 1:1 dice: Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Ok, ¿por qué podemos descartar a estos dos primeros, Santiago hijo de Alfeo y Santiago hijo de Zebedeo? Porque ambos eran apóstoles. Sin embargo, el escritor de esta epístola se identifica no como un apóstol, sino que se identifica como siervo de Dios. Vamos bien hasta aquí. Quiere decir entonces que estos dos en realidad no podrían ser, porque eran apóstoles. Si hubiesen sido ellos, pues se hubiesen identificado se hubiese identificado, como apóstol de nuestro Señor. Sin embargo, este escritor Santiago, bueno, en primer lugar dice siervo de Dios, y no solo de Dios, sino siervo de Jesucristo. Así que podemos por ahí eliminar a esos dos. Ahora, Santiago, probablemente, esto es difícil decirlo con exactitud, pero esta carta de Santiago, o esta epístola de Santiago, probablemente se escribió alrededor del año 62 al año 68 después de Cristo. Esta fecha es importante para lo que vamos a ver ahora en Hechos capítulo 12, porque el tercer Santiago que vamos a descartar, el hijo de Zebedeo, fue asesinado por Herodes Agripa antes de agosto del año 44 después de Cristo. Hechos capítulo 12, si lo tienen por ahí, no lo vamos buscando también, hermanos. Hechos capítulo 12.
versículos 1 y 2. Hechos 12, 1 y 2 dice: en aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarlos y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Es decir, encontramos aquí en primer lugar, hermanos, dicho sea de paso, a el primer apóstol que muere por causa del Señor. Ese fue Jacobo, el hermano de Juan. ¿Recuerdan ustedes cuáles fueron los que habían sido llamados los hijos del trueno? Los Boanerges, los hijos del trueno. Bueno, esos son precisamente Jacobo y Juan. Jesús los apodó, o les puso el apodo Boanerges, los hijos del trueno, porque ellos literalmente querían que lloviera fuego del cielo y consumiera a los pecadores de aquel tiempo, ¿no? Bueno, en primer lugar, el primer apóstol que muere es Jacobo, Hechos 12:2. Entonces, si este Jacobo de la carta escribió en el 62 al 68, y este Jacobo, medio hermano, o hermano de Juan, perdón, murió en el 44, obviamente la matemática nos indica que no es el escritor de esta carta. Todo esto para decir simplemente, digo, sin mucho adorno, mis hermanos, todo esto simplemente para decir que la conclusión más lógica es que el escritor de esta carta de Santiago es o fue el medio hermano de Jesús. El medio hermano de Jesús. Hoy, por lo que hemos leído en Juan, lo que nuestra hermana nos acaba de leer en Juan capítulo 7, versículo 5, hoy sabemos que en vida de Jesús, sus medio hermanos no creían en él. Es decir, este Santiago, el medio hermano del Señor, no fue creyente durante el ministerio público de Jesús y por tanto no había sido seleccionado como uno de los 12. Mateo 12, 46 al 50, Lucas 8, 19 al 21 y el texto que leyó nuestra hermana así lo indica. Vea que en esta lectura me gustaría hacerla, hermanos, porque siempre es importante que pues no queden dudas. Hagamos la lectura de Mateo 12, 46 al 50, perdón, acerca de los hermanos de Jesús. Alguien podía estarse preguntando, bueno, pero ¿dónde dice en la Biblia? ¿Dónde dice en la Biblia que Jesús tuvo más hermanos? Bueno, lea conmigo por favor Mateo 12, 46 al 50. Mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban fuera y le querían hablar. Y le dijo uno, he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que decía esto, dijo, ¿quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. En esta ocasión, su madre María y sus hermanos, medio hermanos, querían hablar con él. Ahora Jesús utiliza esta ocasión para decir, bueno, todo el que hace la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos. Pero eso no niega tampoco la verdad de que él tenía en la carne
medio hermanos. Ahora, Lucas capítulo 8, por favor, Lucas capítulo 8, versículos 19 al 21. Entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud. Y se le avisó diciendo: tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte. Él entonces respondiendo dijo: mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. ¿Ok? Una segunda referencia igual a la que hemos visto en Mateo. Para no profundizar mucho en esto, hermanos, es claro que Jesús tuvo más hermanos en su ministerio, o en su vida terrenal, perdón, pero que estos hermanos no creyeron en él durante su ministerio público, mientras él estuvo aquí en la tierra. Es decir, la relación de Jesús con su familia terrenal fue tensa, al punto que sus hermanos no creían en él. ¿Cómo se imaginan ustedes esta situación? ¿No? ¿Cómo se imaginan ustedes esta situación familiar? Porque estamos hablando del Hijo de Dios, a Jesús. ¿Se imaginan ustedes qué bendición? Tal vez yo pienso como humano, tener a Jesús como medio hermano, o sea, ser hijos de la misma mamá. Una bendición grande. ¿Por qué creen ustedes que sus hermanos no creían en él? ¿Por qué creen ustedes que incluso Santiago, para hablar específicamente de él, no creía en Jesús, en su ministerio terrenal? Muchas pueden ser las especulaciones, ¿verdad? Muchas cosas pueden venírsenos a la mente, pero la relación familiar era tensa. Sus hermanos no creían en él y parece que había un cierto distanciamiento. Ellos llegan a buscarlo y Jesús dice: bueno, cualquiera que hace la voluntad de mi Padre, esa es mi madre y esos son mis hermanos. Y parece que no los atendió. Muchos criticarían al Señor de radical o qué sé yo, falto de misericordia, pero la relación era tensa. Ahora, nosotros, hermanos, podemos ponernos a especular de todo lo que nosotros queramos. Bueno, no, esa puede ser una de las especulaciones, pero la razón, la que estamos preguntando es por qué no lo querían, por qué no tenían una buena relación. Si estamos hablando de Jesús, ¿verdad? Que ya sabemos quién fue Jesús, cómo fue Jesús. Lo cierto del caso es que no sabemos con exactitud por qué tenían esa relación tan tensa, por qué no creían en él, pero al final lo que nos importa es ver cómo hubo un cambio, cómo hubo un cambio en la vida, por lo menos de Santiago. Porque cuando nosotros leemos Gálatas, nosotros ya acabamos de estudiar y terminar los Gálatas. En Gálatas capítulo 2 y en Hechos capítulo 15 se nos dice que Santiago era uno de los pilares. Escuche bien, no tan solamente era un hermano, era uno de los pilares de la iglesia que estaba en Jerusalén. Era uno de los hombres más importantes de la iglesia en Jerusalén. Usted puede ir a Gálatas capítulo 2 y a Hechos capítulo 15 y usted va a encontrar cómo se nos dice que fue un pilar en la iglesia. Entonces, ¿cómo pasó este hombre de ser alguien que no creía en su hermano cuando estuvo en vida y probablemente lo vio y escuchó hablar de sus milagros, pero cómo pasó de aquí, de ser un incrédulo, ahora ser un creyente? ¿Qué creen ustedes que hizo la diferencia? Yo me imagino, en base a lo que decía nuestra hermana hace un momento, quizá no lo querían. ¿Por qué no lo querían? Imagínense ustedes, pónganse en el lugar de Santiago.
estar escuchando a su medio hermano, perdón, todo el tiempo decir, yo soy el hijo de Dios, soy el hijo de Dios, soy el hijo de Dios. Quizá hubo cierto roce, cierta envidia, cierta incredulidad, pero ¿qué creen ustedes que hace la diferencia? ¿Por qué ahora Santiago está dispuesto a creer e incluso a escribirnos esta carta? ¿No creen ustedes, mis hermanos, que marcó un punto de diferencia la resurrección de Jesús? Hubo una serie de cosas, gracias hermana por ese comentario, hubo una serie de acontecimientos que cambiaron la vida de este hombre. De nuevo, como les acabo de decir, toda su vida se crió con su medio hermano, lo escuchó decir, bueno, yo soy el hijo de Dios. Y me imagino que como hermanos, ¿qué? Eso te hace diferente. ¿Nosotros qué? ¿Qué somos? O sea, te crees superior a nosotros. Lo vieron en su ministerio, lo vieron hacer milagros, pero no creyeron en él. Ahora lo ven en la cruz, como dice esta hermana, sufriendo. Y por cierto, se dice, wow, esto es tremendo, se dice que por tradición judía, recordemos que cuando Jesús está en la cruz, María había enviudado. Se estima que José ya había muerto cuando Jesús estaba en la cruz. Es decir, María dependía de sus hijos. ¿Estamos claros hasta aquí? Pero su hijo mayor, Jesús, está muriendo en la cruz. Se dice, por tradición judía, que el hermano que le seguía debía hacerse cargo de su mamá. Porque Jesús, como mayor, debía hacerse cargo de su mamá. Jesús nunca se hizo cargo de su mamá porque estaba cumpliendo la voluntad del Padre. Jesús andaba predicando por todo lado. Yo entiendo que quien se hizo cargo de María durante ese tiempo fue Santiago, porque era el que seguía después de Jesús. Pero cuando Jesús va a morir en la cruz, y lo leímos esta mañana, antes de participar de la cena, Jesús le dice a Juan, he ahí a tu madre, mujer, he ahí a tu hijo. ¿Y quién la recibió en su casa? Desde esa misma hora dice que Juan el apóstol recibió a María en su casa. La pregunta es, ¿por qué Santiago no se hizo cargo de María? ¿Cómo creen ustedes que le hizo sentir esto a Santiago? Saber que María se fue con un desconocido, con un apóstol del Señor. O puede ser que él ya ni quería cuidar de María, puede ser que andaba en rebeldía. ¿Se imaginan ustedes cuánta culpa probablemente, cuánto dolor, cuánto enojo, cuánto envidia? Yo no sé cuál otro sentimiento agregar a la lista podía haber sentido este medio hermano del Señor, Santiago, durante ese momento. Recordemos que Jesús muere en el año aproximadamente 33 después de Cristo, ¿no? Año 33. Y les estoy diciendo que esta carta se escribió en el año 62. Haga matemática. ¿Cuántos años después? Casi 30 años después. Santiago escribe esta carta. ¿Qué pasó en la vida de este hombre durante esos 30 años? 20, 25, 30 años. ¿Se imaginan ustedes cuánta culpa? De decir, oh, mi hermano resucitó entre los muertos. De verdad, mi hermano era quien decía que era y yo no le creí. Mi hermano de verdad era el Hijo de Dios y yo no le creí. No lo apoyé en su ministerio. Nunca estuve con él. No me hice cargo de mi madre, etcétera, etcétera. Enojo por no haber estado con el Señor. De esa culpa que a veces siente uno por haber podido, haber
hecho las cosas un poco mejor y no haberlas hecho. Quizás Santiago quería devolver el tiempo, pero ya no podía. ¿Me entienden? Hay una serie de años en la que la Biblia pues no nos relata qué pasó, pero sí sabemos que ese hombre se convirtió al Señor de corazón. Es más, quisiera que lo leamos, si me lo permiten, solo como referencia, en Hechos capítulo 15. Vamos a ver, hermanos, Hechos capítulo 15, versículos Vaina, se me perdió el versículo, pero vamos a leer desde el 12. Hechos capítulo 15, verso 12. Entonces, toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, versículo 13, cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas como está escrito, etcétera, etcétera. ¿Quién fue el que habló en esa ocasión? Dice Jacobo. Hoy entendemos, hermanos, que es Santiago, que era un pilar de la iglesia. ¿Por qué sabemos que era un pilar de la iglesia? Vea lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 9. Está hablando del mismo acontecimiento y del mismo personaje, Santiago. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Este hombre experimentó un gran cambio en su vida. Hoy entiendo, hermanos, que la resurrección del Señor Jesucristo tuvo gran impacto en su vida y esto lo llevó a creer en Él, a convertirse, a hacerse cristiano, a ser pieza vital en la iglesia de Jerusalén y finalmente, ser escogido por Dios para escribirnos esta maravillosa carta de 5 capítulos que contiene un cristianismo práctico. Yo no sé ustedes, no sé qué piensan ustedes, cómo lo ven, pero yo encuentro la misericordia de Dios también aquí. ¿Cómo puede ser que Dios escoja a alguien que fue un incrédulo, que no creyó en su hermano y le dé semejante privilegio de escribirnos a nosotros una carta en el Nuevo Testamento? Una carta de un cristianismo práctico. Digo yo, ¿quién estaría más capacitado para escribirnos una carta como esta si no era Santiago, el medio hermano del Señor? Tremendo, ¿verdad? Aunque no lo crean, hasta aquí hemos llegado con el versículo 1, casi que en la introducción, ¿verdad? Donde Santiago se identifica como siervo de Dios, siervo de Jesucristo, y él escribe a las 12 tribus, dice, a las 12 tribus que están en dispersión. Es decir, Santiago escribe a judíos, a cristianos judíos que estaban dispersos, que habían salido, ¿no? Que estaban dispersos. Pero tal vez para finalizar esta clase, quiero que consideremos, hermanos, versículos 2, 3 y 4.
Hemos visto la introducción y ahora vamos a hablar versículos 2, 3 y 4 en lo que nos resta del tiempo de esta clase. Vea lo que dice Santiago 1:2. Hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte alguna cosa. Palabra del Señor. Vamos a quedar ahí, hermanos. Pregunto, ¿quiere Dios que nosotros seamos felices? ¿Ustedes creen que Dios quiere que nosotros seamos felices? O debería preguntar hoy, ¿somos felices? ¿Estamos felices? ¿Estamos contentos, alegres? ¿Quiere Dios que nos mantengamos en esa condición? ¿O quiere Dios que el hombre viva angustiado? Sabe que muchos le continúan echando la culpa a Dios por las situaciones que hay en su vida. Pero vea lo que dice Santiago en el capítulo 1, versículo 2. Hermanos míos, tengan, no alegría. Aquí yo debería preguntar, ¿es lo mismo alegría que felicidad y gozo? ¿Creen ustedes que hay alguna diferencia en estas palabras? Alegría, felicidad y gozo. No son lo mismo. Pero Santiago dice, no solo que debemos tener gozo, sino un sumo gozo. Y dice, cuando estemos bien en nuestra vida. Eso es lo que dice. No dice eso, ¿verdad? Dice, hermanos, tengan sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas. Este hombre, yo no sé en qué planeta seguro vivía. En el planeta cristiano, en el planeta de Dios. Porque ¿cómo es posible que uno va a tener sumo gozo, un gozo inefable que sobrepasa todo entendimiento cuando uno está en pruebas? ¿Cómo es normal sentirnos en medio de las pruebas? ¿Qué es lo normal? Llorando, quejándonos. ¿Qué más? Tristes, abatidos, perdón, enojados. Vean, hermanos, estas palabras en verde en la presentación están puestas a propósito en verde para que veamos la transición de esta enseñanza. El escritor Santiago dice que debemos tener sumo gozo cuando nos hallemos. Es decir, esta palabra halla, lo tengo aquí, hermano, ahorita me devuelvo, porque el griego nos ayuda a entender esto un poco mejor. Vean cómo gozo, del griego chara, puede significar alegría y regocijo, traducido 51 veces en el Nuevo Testamento como gozo. Ahora, feliz, la palabra feliz, que es Macario, se traduce como alguien bendito o bienaventurado y se usa 44 veces de esa manera y solo 6 veces se traduce como feliz. Ensayo, ¿verdad? Ensayo, peirazo, que significa probar, examinar o tentar. Estas palabras que estamos considerando aquí, mis hermanos, aparecen en estos 3 versículos que estamos considerando en Santiago. Ahorita me voy a devolver. Perfecto, del griego telios, que significa completo o mayor de edad. Vamos a decir que es alguien maduro. Voy a devolverme. ¿Por qué? Vea lo que dice el verso 4. Tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos.
Esta palabra perfecto significa alguien maduro, alguien de edad, no avanzada, no un anciano, pero alguien con la edad suficiente para tener madurez al analizar los aspectos de la vida. Ahora, vea la siguiente palabra, holocleros, que significa completo, completo en todas partes. Es decir, ustedes me están viendo a mí, ¿a ustedes les parece que yo estoy completo? Yo estoy completo. Tengo todo lo que debería tener, una cabeza, 2 brazos, 2 manos, 5 dedos en cada mano, piernas, es decir, estoy completo. Gracias a la misericordia de Dios no he tenido ningún accidente y no me han amputado algún brazo. Entonces, cuando Santiago escribe y dice completo, se refiere a alguien maduro. Y cuando dice, perfecto, y cuando dice completo, a alguien que está literalmente con todas sus partes. Hermano, ¿y para qué tanta explicación de esto? Bueno, para decirnos que por toda razón en nuestra vida, pero en especial en medio de las pruebas, nosotros vamos a alcanzar, escuche, esto se alcanza solo por medio de las pruebas. Es por eso que en las pruebas hay que tener gozo, porque por medio de las pruebas alcanzamos la perfección, es decir, la madurez, y alcanzamos esa plenitud. Somos completos en Cristo Jesús. Sin nada. Cuando se usan juntas, estas dos palabras crean un término que proviene de las carreras. Cuando piensen en las carreras, nunca se gana una carrera hasta que se cubre toda la distancia. No estamos hablando aquí de velocidad ni de resistencia. ¿Alguno de ustedes ha participado en alguna carrera en alguna ocasión? Ni tan siquiera de niños. En una carrera se dice que el que llega primero es el que gana, ¿verdad? El que llega primero es el que gana. Pero luego hay otro que llega de segundo y se le dará el segundo lugar. Y hay otro que llega de tercero y se le da el tercer lugar. Supongamos que es una carrera de 100 personas y usted llega de número 100. Usted no perdió, usted ganó. Solo que ganó el lugar número 100. Esto es lo que se refiere a esto. La vida cristiana no es una prueba o una carrera, porque lo tenemos acá, voy a devolverme. No es una carrera que se gane por resistencia o porque somos más veloces. O voy a llegar de primero al cielo. No, hay que llegar. Pero hay que llegar fortalecido. No es una cuestión de velocidad ni de fuerza. Leamos otra vez el texto. Hermanos míos, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Las pruebas aquí, a ver si no lo entendieron bien, me devuelvo. Las pruebas aquí es esta palabra ensayo, que significa probar, examinar, tentar. Es decir, la prueba es un ensayo. Nosotros somos estudiantes. Dios es el maestro. Dios permite las pruebas para que ensayemos nuestra vida. Piense en un personaje bíblico. Ya vamos terminando, hermanos, no se angustien. Pero piense en un personaje bíblico que realmente haya sufrido sin causa alguna. Porque a veces uno piensa que uno sufre porque hizo algo. Piense en un personaje bíblico que haya sufrido sin haber hecho nada malo. ¿Cuál es el primer personaje que le viene a su mente? ¿Recuerdan ustedes la historia de Job? ¿Qué hizo Job para que en un solo día perdiera todas sus posesiones materiales y perdiera a todos sus hijos? ¿Qué hizo Job? No hizo nada. No hizo nada malo.
Se dice que era un hombre íntegro, que todos los días hacía sacrificios, era un hombre entregado a Dios. Y cuando lo perdió todo en un mismo día, ¿qué dijo Job? Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré de donde vine. Bendito sea el nombre del Señor. Eso es tener gozo, porque el gozo no se basa en lo que poseemos materialmente hablando, sino en quién depositamos nuestra confianza. Le hago la pregunta otra vez, si usted la tiene en la presentación. ¿Quiere Dios que nosotros seamos felices? La respuesta es sí. Pensemos por un momento en los niños. ¿Qué hace feliz a un niño? ¿Qué hace feliz a un niño? Que lo lleven al parque a jugar, que le den un helado, que le den un dulce, que jueguen con ellos, que le dediquen tiempo. Es decir, los niños son felices con cosas pequeñas, ¿sí o no? Con lo más sencillo. Ahora, ¿qué hace feliz a un adulto? ¿Qué hace feliz a un adulto? La historia cambia por completo, ¿cierto? Ya no son cosas tan sencillas y la respuesta puede variar. Para finalizar esta lección, hermanos, termino de nuevo con Job, capítulo 42, versículo 12, y quiero que lo leamos porque ¿creen ustedes que Job pasó la prueba? Si ustedes pudieran evaluar la historia de Job, ¿creen ustedes que Job pasó el examen? Como dice Santiago, la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que nosotros seamos perfectos y cabales sin que nos falte cosa alguna. Vea cómo termina la historia de Job. Job capítulo 42, versículo 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job más que el primero, porque tuvo 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Llamó el nombre de la primera Gemima, el de la segunda Sesia y el de la tercera Queren Apú. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, vivió a sus hijos y a los hijos de sus hijos hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Hermanos, Job pasó la prueba, pasó el examen. Nunca pecó contra Dios, Dios lo recompensó. Lo bendijo con el doble de lo que tenía antes de ser probado. La invitación de Santiago para nosotros es tener gozo en medio de las pruebas. Si usted se halla en este momento, se encuentra en alguna prueba, hay un propósito detrás de ello. La bendición de Dios está por venir. No sabemos cuándo, pero está por venir. Seamos pacientes para que podamos ser completos y perfectos, como dice Santiago. Y esta es la introducción, mis hermanos, y el primer episodio, la primera clase de Santiago. Espero que haya sido de bendición para todos. Si hay alguna pregunta, comentario, es momento. Si no, quedamos acá y nos vemos la próxima semana. Bendiciones.